Lección 339. Se me concederá todo lo que pida. Vamos a leer lo que es el ego y luego vamos a leer esta lección. Se me concede todo lo que pido. Nos enseña que todo lo que nosotros tenemos es porque lo hemos pedido, no somos conscientes de ello. Vamos a primero a leer lo que es el ego, que es nuestro texto, y luego vamos con la lección. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, o sea, sustituir a Dios por otro estado mental. El ego no es más que idolatría, el símbolo de un yo limitado, separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Ese es el ego y ese es con quien nosotros estamos identificados. Somos limitados, estamos separados, estamos en un cuerpo, sufrimos y morimos. Es la voluntad, entre comillas, que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y adopta una forma en la que la voluntad de Dios es negada. El ego niega la voluntad de Dios y en esta forma de cuerpos que tenemos, aquí no está Dios en el cuerpo. El ego es la prueba, entre comillas, también la prueba, entre comillas, porque no puede probar que la fuerza es débil, que la fuerza de la creación es débil y que el amor es temible. El ego está como probando que él puede contra la creación, está alzarse contra ella y ser el creador. Entonces hace que la fuerza de la creación sea algo débil y que el amor sea algo temible. El amor que tenemos aquí no es el amor de Dios. El amor de Dios le tenemos muchísimo miedo, el ego hace que sea temible, está basado precisamente en no estar en el amor, en ocultar al amor. Hace lo contrario que el amor de Dios. La vida en realidad es la muerte para el ego, porque aquí morimos todos, por lo tanto llamamos vida a algo que es imposible. Si hay muerte no hay vida, pero la vida para él es muerte. Y solo lo que se opone a Dios para el ego es verdad. Solo lo que se opone a Dios es verdad. Es verdad que nos morimos, es verdad que enfermamos, es verdad que sufrimos, es verdad que crecemos, nos desarrollamos, nos deterioramos, nos enfrentamos. Todo eso es la verdad, entre comillas, que para el ego es la verdad, la realidad, perdón. Dice, el ego es demente, ya nos está diciendo desde el punto uno cómo es el ego, evidentemente es demente, ¿eh? Está lleno de miedo, se alza más allá de lo omnipresente, se aparta de la totalidad, se separa de lo infinito. ¿Por qué está lleno de miedo el ego? A mí eso es lo que me ha estado dando vueltas todo este tiempo, el miedo, el miedo, el miedo. Ahora hablamos de ello. En su demencia cree que ha vencido a Dios. En su demencia cree que Dios no está y por lo tanto que él ha vencido. Ese es su gran logro. Ahí él es donde encuentra su satisfacción, su deseo. Desde esta terrible autonomía de haber vencido a Dios, que es el logro y el deseo del ego y lo que persigue, ve, entre comillas, otra vez, porque la visión de los ojos no es una visión real, es una proyección. Entonces decimos que vemos, pero solo proyectamos. Desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. En su autonomía, en su logro de ser el creador, aquí Dios está destruido, el amor de Dios no entra por ningún lado, el omnipresente tampoco está, lo infinito no existe, lo ilimitado tampoco, la libertad absoluta tampoco, la vida eterna tampoco. Entonces, ¿qué ha triunfado? Ha triunfado, lo que ve es que su terrible autonomía ha destruido a la voluntad de Dios. Ahí está su triunfo, ahí está ese es su logro, su éxito. Y ese éxito le mantiene persiguiéndolo continuamente, continuamente, continuamente. Su afán es derrotar a Dios. Y ahí estamos. Entonces, para eso, como el ego solamente es una idea mental nacida
de un deseo de autonomía del Hijo de Dios que se durmió para que ese deseo fuera capaz de parecer una realidad en un sueño, porque el Hijo de Dios no se puede separar de su Padre, está en su Padre, está en Dios, sueña que está separado porque tiene un deseo de autonomía de Dios. Dice el texto, tuvo una diminuta y alocada idea en la que él podría ser el creador de su creador. Y ahí nació toda la separación y esa idea vigente está manteniendo el que sigamos aquí repitiendo, 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 repitiendo un sueño y ese sueño nos tenga atrapados mentalmente. Entonces, en este sueño, para mantener este sueño, sueña con el castigo. Además está atraído al castigo, porque el castigo es el que consigue que el Hijo de Dios se separe de los demás, y entonces al separarse la autonomía triunfa a base de castigo, de miedo. El miedo que tiene es a desaparecer, porque como ha suplantado el trono de Dios y al suplantarlo ha hecho un acto de agresión, de ataque, con ese suplantamiento y esa separación de Dios, él teme que Dios, que lo mismo que ha hecho él con Dios, Dios lo haga con él, le ataque y le suplante. Y en ese pulso, con su propia idea de que ha atacado a Dios y de que Dios le puede atacar, ahí se mantiene toda la estructura mental del ego. Y es el miedo. El miedo, en el texto te dice que el último miedo que nos queda, o el miedo que está sustentando a todo, luego los miedos están disfrazados de cantidad de capas, es el miedo a Dios. Entonces él está atraído a ese miedo. Está, gracias a ese miedo, él está logrando, entre comillas, estar separado de Dios porque tiene miedo a unirse a Dios. Fijaros qué programa mental tan sofisticado. ¿eh? Y está a la vez atraído al miedo, porque el miedo le mantiene separado. La posibilidad de que Dios le ataque y le suplante le mantiene separado y está atraído a esa idea de miedo. Por lo tanto, sueña con el castigo, tiembla ante las propias figuras de su sueño, se ha metido en un sueño donde las personas, los cuerpos estamos separados unos de otros. ¿Para qué? Para dar testimonio real de que la separación es real y que la unidad de todo no existe, somos cuerpos, no estamos unidos. Tiembla ante las figuras de sus sueños, que son los cuerpos. Son sus enemigos, está rodeado, estamos aquí rodeados de enemigos, cualquiera nos puede asesinar, matar, quitar el puesto de trabajo, el hermanito le puede quitar el amor de la madre al otro, estamos continuamente con enemigos aquí. Los enemigos andan detrás del que sueña, que ha proyectado todo el sueño con estas figuras, andan detrás de él queriendo asesinarle antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. Está en una continua defensa, ataque y amenaza de asesinato por parte de los demás y de usurpación de Dios, de su reino. Este es el sueño de locura en el que estamos viviendo aquí toditos. O sea, tiene la cosa mucha tela esto, es muy fuerte. Cada vez que lo leo y me doy cuenta es como más, no sé, se hace más claro, tiene más claridad, por eso te dice que lo leas muchas veces, porque al principio te defiendes de creer esto, te defiendes, te defiendes, te defiendes de creer esto, hasta que vas bajando esas defensas y dejas entrar otro tipo de idea que es la que te está enseñando el texto.
Mira, ahora lo dice, el Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura, de la muerte de Dios cuando mora en él? No puede saber nada de locura ni de muerte de Dios porque vive en él. ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber de miedo, de castigo, de pecado, de culpa, de odio, de ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable, libre de todo conflicto, en la tranquilidad y el silencio más profundo? No hay ego. El ego es solo una idea que se desvanece. La verdad es que estamos en Dios, en la paz eterna. No podemos ni atacar, ni odiar, ni pecar, ni culpar. Esa es la verdad. Ahí es a donde tenemos que llegar, a ese convencimiento para ya estar en nuestra verdadera identidad y no en estas ideas que tenemos totalmente equivocadas donde estamos viviendo y proyectando un mundo material. Conocer la realidad significa no ver al ego, ni a sus pensamientos, ni sus obras, ni sus actos, ni sus leyes, ni sus creencias, ni sus sueños, ni sus esperanzas, ni sus planes, los planes que tiene para su propia salvación, ni el costo que lleva a creer en él. Conocer la realidad, yo pondría realidad con mayúscula aquí, conocer la realidad supone no ver al ego, eso es el perdón. Eso es el perdón. No ver al ego, no darle crédito, no atenderle. Para eso necesitamos al Espíritu Santo. Solos no podemos. Y él, además, el Espíritu Santo te va llevando, si elegimos esa parte mental que no es ego, que es la parte mental unida a Dios, si dejamos que ella nos lleve, nos va enseñando a no ver al ego, a no creernos sus leyes, a no pagar el costo de sufrimiento que tiene creer en él. Nos va enseñando, nos va dando unos conceptos menos egoicos cada vez, menos egoicos, hasta que vamos metiendo luz en nuestro conocimiento de nosotros mismos. Y así es como lo hacemos. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en el ego es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Pagamos un precio por creer en esta pseudo realidad física que diariamente crucificamos al Hijo de Dios y nos crucificamos nosotros diariamente, cada segundo, Eso es el precio que pagamos. Una crucifixión constante. Una crucifixión es horrible, es la crueldad máxima. Todo disfrazado, todo oculto, todo con otras historias, tentaciones engañosas. Pero estamos crucificando al Hijo de Dios cada día, cada instante, cada segundo, creyendo en el ego. La sangre no puede sino correr en este altar, donde nosotros, sus enfermizos seguidores, estamos preparándonos para morir. Y así de crudo nos lo pinta, para que podamos desenmascarar al ego, porque todo esto está enmascarado. Es todo esto de que crucificamos al Hijo de Dios, de que la sangre corre en su altar, de que todo esto que nos dice aquí, esperar, de que ha destruido a Dios, de que su autonomía terrible es tener enemigos, todo esto está envuelto en engaño. El ego no te deja ver todo su sistema de pensamiento en su cruda realidad, porque entonces te suicidarías, o sea, dirías, aquí no estoy. Él quiere que tú mantengas el miedo, mantengas toda la creencia de la realidad, creas en los cuerpos,
sepas que morimos y todo te lo va encubriendo. Bueno, qué más nos queda aquí? Pues morimos, gracias, le damos las gracias a Dios, descansamos, morimos en la mejor manera posible, muero con todos a mi alrededor. Es lo más que te ofrece el ego. Edulcorarte, perdón, azucararte, ¿eh? Todo toda esta verdad en la que se sustenta, para que te la vayas tragando. Pero estamos, para desenmascarar al ego, te tienes que dar cuenta de lo que es, si no, no lo desenmascaras, si no dices, bueno, es que si yo trabajo mucho y me porto muy bien, me voy a Ibiza 15 días en verano y wow, es que eso sí que es vida, ¿eh? Fíjate, alquilamos un apartamento con una piscina y luego, bueno, claro, luego volvemos al trabajo, está el problema de adaptarte y el día a día, pero es que luego, mira, llega el puente de no sé qué y eso es lo que te va enmascarando el ego. Pero en realidad te mueres, te enfermas, pasan asesinatos, esa es la verdad. Lo demás es todo tentaciones para enmascarar la verdad y nos lo está poniendo claro para que podamos ir a nuestra verdadera realidad. Entonces, ya no me enrollo más, pero solo una experiencia mía. Cuando desenmascaras al ego pasas mucho miedo. Lo digo porque yo he estado ahí estos últimos días y todavía por ahí el miedo que el ego tiene preparado colea, ¿sabes? Porque cada vez que quieres dar un paso a la luz, el miedo, el ego se pone a mostrarte sus colmillos. Y te asusta, claro que te asusta, sabe cómo asustarte porque eres tú misma, asustándote a ti misma, es un programa tuyo, eres tú. Entonces te asustas con lo que a ti te asusta, a lo mejor a otro no le asustaría, pero a ti sí. Y entonces eso lo que te hace es quedarte débil en el sentido de que tienes como que defenderte de ese miedo que tienes. Y entonces, claro, ahí ya no das el paso a la luz. ¿Eh? No das el paso que tienes que dar porque luego tienes sus defensas para que no lo des, evidentemente. ¿Mm? Entonces, aquí te dice una maravilla, o yo la voy a agregar, que la dice a lo largo de todo el texto. Conocer el ego significa no, conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos ni a sus obras. Todo eso es el perdón, todo eso lo hacemos con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te dice, mira, escucha, cuando escuchamos, hay otra realidad. Todavía tienes muchísimo miedo de esa otra realidad, porque esta realidad en la que vives física está defendida con miedo y terror. Entonces te vamos, porque aquí son muchas mentes las que ya están en la luz, en la visión de Cristo, pero bueno, el Espíritu Santo te voy a llevar, si tú quieres, a conocer tu realidad paso a paso. Vente de mi mano. Entonces, el Espíritu Santo te enseña la realidad con perdón, con un perdón que es una herramienta divina, no ver al ego. Eso es perdonar. Y ahí, al no ver al ego, va entrando la realidad que eres. Tienes que ir siempre de su mano. Cuando caemos en el miedo, como he caído yo en estos últimos días, en esos miedos que tengo ahí tremendos, ahí se me olvida la mano de Dios, la mano del que Dios me ha dejado, del Espíritu. O sea, es estar alerta y coger la mano para atravesar los miedos. Él te lleva perfectamente y Él te saca de los miedos y Él te lleva a través de los miedos que tienes que ir atravesando, donde te va diciendo, no es nada, esto que le tenías miedo no es nada, pero le tenías miedo a esto, mira, a lo que le tenías miedo, te va llevando poco a poco, ¿vale? Entonces tenemos la ayuda constante del Espíritu Santo para poder desarmar todo este sistema de pensamiento ego que nos tiene aquí atrapados, ocultándonos nuestra auténtica realidad. Bueno, ya hemos dicho que significa no ver sus actos, sus creencias, todo eso.
desde el punto de vista, bueno, y todo lo que pasa en este altar donde los enfermizos seguidores nos preparamos para morir. No obstante, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. El perdón deshace al ego y el perdón te lo da Dios. Y el perdón lo tienes para aplicarlo aquí. Es un recurso divino para aplicarlo en la tierra, en este mundo. Una sola azucena de perdón, que es el simbolismo del perdón, transforma la oscuridad en luz. Más de una vez te dice en el texto, con que hicieras un solo perdón totalmente, totalmente de corazón, te habrías iluminado, habrías salido de esta realidad. Pero lo que nos pasa, generalmente hay gente que se ilumina y está en otro plano de realidad, pero los de aquí, la mayoría, vamos perdonando cosas una tras otra. ¿Sabes? Vamos a aquello que nos producía conflicto, dolor que se repetía que se repite en nuestra vida, lo vamos perdonando con la ayuda cuando ya aceptamos la ayuda del Espíritu Santo y ponemos ahí el perdón. Entonces entramos en el plan de expiación, aceptamos el plan de expiación de Dios y con cada perdón vamos eh, andando por ese plan de expiación que Dios tiene para que su Hijo vuelva a estar en el reino de Dios con él. Es maravilloso. Yo, cuando meditamos y estamos en ese altar, el altar es la expiación. La expiación es el perdón de todos los perdones de Dios. Es el reconocimiento de que eres el Hijo de Dios inocente, que jamás pecaste. Es un plan que tiene Dios aquí, un plan de expiación le tiene Dios aquí en este mundo para que podamos llegar al conocimiento de nosotros mismos, y es el perdón. Bueno, una sola azucena de perdón puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. El altar que le hacíamos al ego donde corre la sangre, con una sola azucena se convierte en el templo a la vida misma, y os aseguro que es así. El templo al ego se da la vuelta cuando te das cuenta de que no es nada, es el templo a Dios. Claro, hemos puesto al ego donde estaba Dios. La paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor completamente suyas y completamente unidas a Él. Así que las santas mentes de Dios se restituirá, en las santas mentes de Dios se restituirá la paz, que ahora está el conflicto. Las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha, su amor, suyas completamente, unidas a Él completamente, como nosotros realmente estamos unidos a Él completamente. Bueno, vamos a ver que la lección 339, que es la penúltima de esta serie de 10. Aquí está. Lección 339. Se me concederá todo lo que pida. Nadie quiere el dolor, no, nadie quiere el dolor, pero puede creer que el dolor es placer. Fijaros qué confusión. Y tú dirás, no, no, para mí el dolor es dolor. No, 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 no te equivoques. A veces creemos que el dolor es placer. De hecho, si tenemos dolor es porque lo hemos pedido. ¿A quién? A nosotros mismos. Nadie nos da dolor, todos los pensamientos son nuestros. Este es el siguiente, la lección siguiente. Mis propios pensamientos solo me afectan a mí. Nadie desea dolor, pero puede creer que el dolor es placer. Fíjate qué obviedad, pero qué fino hila. ¿Tú a alguien le dices que desea el dolor? No, no lo deseo, pero ¿puedo creer que el dolor es placer? Sí. Nadie quiere eludir su felicidad, pero puede creer que la dicha es dolorosa, amenazante y peligrosa.
Nadie que no haya de recibir lo que... No hay nadie que no reciba lo que pida, pero puede estar confundido con respecto a lo que quiere y al estado que desea alcanzar. Así estamos, confundidos con respecto a lo que queremos y al estado que queremos alcanzar. ¿Qué podría pedir, pues, que al recibirlo aún lo siguiese deseando? He pedido, ha pedido, ¿qué podría pedir que al recibirlo aún lo siguiese deseando? Ha pedido lo que le asustará y le hará sufrir. Hemos pedido lo que nos asusta y lo que nos hará sufrir. Resolvamos pedir lo que realmente deseamos y solo eso, de manera que podemos pasar este día libres de temor y sin confundir el dolor con la alegría o el miedo con el amor. Yo no sé si se entiende lo que nos está queriendo decir la lección hoy, pero cada vez que leo esta lección la entiendo de una manera más amplia, ¿eh? Entonces, nosotros no queremos el dolor, pero sin embargo le tenemos. Eso es lo que nos pasa, tenemos dolor. Si le tenemos es porque le hemos pedido. Somos nosotros los responsables de todo. Y si le hemos pedido y tenemos dolor es porque hemos confundido, ¿eh?, lo que es dolor con placer. Es difícil de entender esto porque a nadie le gusta el dolor. Al menos, bueno, hay un estado masoquista, sádico, que es el ego en su aspecto más duro. A nadie queremos el dolor, pero sin embargo nos podemos creer que el dolor es placer. ¿Por qué? Porque a veces cuando tenemos un dolor muy fuerte, un dolor que no queremos estar ahí y lo hemos producido nosotros por nosotros mismos, a nosotros mismos, porque no hay más ni un accidente, ni el accidente también es nuestro pensamiento, ¿eh? Y el dolor que venga también es nuestro pensamiento, y el órgano que se estropee también es nuestro pensamiento. Nos cuesta esto, pero la materia en la que creemos que vivimos es un pensamiento. Y si tenemos dolor, nos lo hemos procurado nosotros mismos y hemos confundido, porque si no, todo lo que tú te das a ti mismo es porque lo deseas. Es otra lección es de aquí. Todo lo que te das a ti mismo es porque lo deseas. Si te das sufrimiento es porque deseas ese sufrimiento. Y dices, pero bueno, ¿por qué yo deseo ese sufrimiento? Si estoy sufriendo. Deseas ese sufrimiento porque tiene una ventaja para ti inconsciente, porque no eres consciente de ella, y por eso lo mantienes. Y no te mantiene nadie aquí, tu sufrimiento te lo mantienes tú. Entonces, esa ventaja es el placer, es el deseo que hay, aunque sea con sufrimiento, que está escondida. Al ego, que es el que sufre, le compensa sufrir porque está manteniendo ahí pues algo tuyo, ¿sabes?, escondido, que está mejor escondido sufriendo que a la luz sanándolo. Todo es un pensamiento enrevesado que tiene el ego. Por eso dice, nadie desea dolor, pero puede creer que el dolor es placer. Todo esto lo va contando el texto y las lecciones lo que van haciendo es metiéndote en una práctica para que no le des tantas vueltas como le estoy dando yo ahora en este momento, para que no le des tantas vueltas y ores, reces. Porque aunque no lo entendamos, o sea, aunque no se entienda esto, yo necesito entenderlo, pero te puedes leer la lección y simplemente entender que nadie desea el dolor, pero puede creer que el dolor es placer. Eso es lo que te dice el texto. Pues mira, me creo que el dolor es placer. Nadie puede eludir su felicidad, pero puede creer que la dicha es algo doloroso, amenazante y peligroso. Pues sí. Entonces, ¿qué hago yo cuando no tengo dicha, dolor? Cuando no tengo dicha, cuando tengo dolor, cuando tengo amenaza y cuando tengo peligro. ¿Eh? Cuando tengo ahí cuando me pasa eso, es que yo lo he pedido, te dice el texto. Y he pedido que me asuste y que me haga sufrir, pero ahora voy a pedir solo lo que deseo.
darme cuenta de que yo solo lo que deseo es paz, de que yo solo lo que deseo es tranquilidad, de que yo solo lo que deseo es felicidad. No este miedo que yo me he provocado a mí misma, sí, pero no lo quiero. O sea, acepto que me lo he provocado yo, no me lo ha provocado Dios, no me lo ha provocado el vecino, no me lo ha provocado el tumor que tengo, porque el tumor también me lo he provocado yo, no me lo ha provocado el accidente también me lo he provocado yo. Entonces tengo el recurso, resolvamos, de pedir lo que realmente deseamos, paz, y solo eso, de manera que podamos pasar este día libres de temor y sin confundir el dolor con la alegría o el miedo con el amor. Pidamos paz para no confundir el dolor con la alegría y el miedo con el amor, simplemente para resumir todo, esto que yo me he metido a explicar un poco más porque es lo que voy descubriendo y mi ego, mi parte egoica le gusta entender qué es lo que pasa cuando yo tengo dolor y me lo procuro a mí misma y estoy confundiendo ese dolor con placer. No lo entiendo, lo quiero entender. Pero sin embargo, cuando somos más sencillos y no nos hace falta todo ese entendimiento, sino que, bueno, leemos el texto, lo entendemos y ahora hacemos las lecciones, que son las que verdaderamente nos transforman. Pero este texto, como es muy sabio y nos da aquello que no nos resignamos a no saber, pues nos dice, mira, tienes dolor por esto y por esto, pero tú resuelve qué es lo que quieres tener. No quieres tener dolor, ¿verdad? Quieres tener paz, pídelo y la tendrás. No te creas, no confundas el dolor con el placer. Has pedido lo que te ha hecho sufrir, pero ahora pide lo que no te hace sufrir. Solamente eso. Esto lo he pedido yo, ahora voy a pedir paz. Simplemente eso, porque al darte cuenta de que lo has pedido tú, puedes pedirte a ti otra cosa. Te está enseñando a que eres tú el que te da lo que pides. Entonces, esta lección siguiente es, se me concederá todo lo que pidas. Si pido dolor, se me concederá dolor, creyendo que eso es bueno, es dicha, tiene otro beneficio. Pero si pido paz, se me concederá paz y esa es la lección de hoy. Padre, dice la oración, Padre, este es tu día. Es un día en el que no haré nada por mi cuenta, sino que tan solo oiré tu voz en todo lo que haga. Después de todo este texto, de todo lo que hemos dicho, esto es lo que nos lleva a la transformación, la confianza en nuestro Padre. Hoy es un día en el que yo no voy a hacer nada por mi cuenta, Padre, porque me doy dolor cuando creo que es cuando creo que es alegría, lo confundo, Padre, yo no voy a hacer nada hoy por mi cuenta, sino que solo oigo tu voz, que es la que me va a traer la paz en todo lo que haga. Así que te pediré únicamente lo que tú me ofreces y aceptaré únicamente los pensamientos que compartes conmigo. Esta es la oración que nos transforma, de verdad. Lo demás son explicaciones porque somos egos mentales que queremos entender las cosas. Y entonces el entendimiento te ayuda, pero la oración te transforma. Última confianza en que es el Padre el que te da los pensamientos que tú no te das a ti misma, porque los que te das a ti misma están siempre equivocados. Depositas en él tu confianza, no piensas por ti misma, piensas con los pensamientos de Dios. Solo y los pides, únicamente pediré lo que tú me ofreces y aceptaré únicamente los pensamientos que compartes conmigo. Así que cada vez que tenga un pensamiento de dolor, de frustración, de pelea, pido el pensamiento tuyo, Padre. El pensamiento tuyo, Padre. El pensamiento tuyo, Padre. Y ahí es donde yo voy transformando mi estado mental. Ya no pienso por mi cuenta, pienso con los pensamientos de mi Padre que siempre me traen paz, dicha, serenidad. Disuelven el miedo, la amenaza. Bueno, se me concederá todo lo que pida. Hoy me he extendido,
en estas explicaciones. Bueno, muchísimas gracias por compartir. Vamos a la meditación.